Hola, ¿qué tal? Pues hoy les traigo algo que he estado considerando después de ver comentarios de mucha gente que es necesario. Y es que pues los alemanes definitivamente es una cultura totalmente diferente eh, que se refleja pues en el idioma y en muchas otras cosas más. Y pues podemos hacer listas de las cosas, por ejemplo, que son curiosas e interesantes de los alemanes. Sin embargo, yo no voy a hablar de eso. No voy a hablar, por ejemplo, de que se quiten los zapatos al entrar a la casa. eh, no voy a hablar, por ejemplo, de que tomen agua con gas, ni de que estén desnudos en el sauna, que, bueno, en realidad es algo, si bien es cierto que es en toda Alemania, sí es mucho más común en el este por su legado como soviético, se podría decir, y pues de la falta de límite de velocidad. Esas cosas no las voy a platicar porque yo quise concentrarme más en curiosidades, en cosas generales que nos pueden ayudar a entender mejor a la cultura alemana y de alguna manera también no tener tantas expectativas. Lo primero que es muy curioso y que es muy importante es el idioma. Yo creo que a veces la gente se molesta un poco cuando uno les dice que tienen que aprender el idioma alemán si quieren venir a Alemania, pero es que es lógico. Ustedes van a venir a Alemania y en el país se habla alemán, entonces tienen que hablar alemán. Pero aparte de que el idioma les va a abrir fronteras, es importante aprender un idioma porque refleja la cultura. El idioma les va a dar, media vez ustedes aprendan el idioma, no solo va a ser más fácil conseguir trabajo, también les va a ser más fácil entender a la gente, entender la cultura, porque los idiomas no son algo que se crearon aparte y es una forma de jodernos la vida. Los idiomas son un reflejo de la cultura. Y tal como es el idioma, así son los alemanes. O sea, el idioma se creó por la conducta, precisamente el comportamiento del alemán original. El alemán, el idioma, es un idioma muy preciso y con reglas claras. No en vano es el idioma de los filósofos. Tienen que tener eso en consideración. Entonces, cuando ustedes vayan aprendiendo el idioma, van a ir entendiendo muchas cosas de por qué es que los alemanes se comportan de esa cierta forma. A mí, la verdad, en un principio me sonaba muy brusco, pero con el tiempo me fue encantando darme cuenta cómo de verdad hay palabras tan específicas como, por ejemplo, de hecho esta me costó un poco entenderla, vermieten y mieten. O sea, para mí rentar en español es la misma palabra independientemente de quién la esté ejecutando. Sin embargo, en alemán, si yo estoy rentando un apartamento, ich miete, pero si yo, o sea, si yo lo rento para vivir yo, pero si yo soy la dueña y yo lo voy a dar, el apartamento es vermieten. Entonces me encanta eso como de que en realidad el idioma es tan preciso que no da cabida a malos entendidos. De igual forma, los alemanes tratan de ser tan precisos y eficientes con su idioma porque es la forma como es la cultura. Más adelante vamos a hablar de cuáles pueden ser esas causas, pero pues pueden ver que incluso en el lenguaje ellos quieren así. Entonces, si ustedes hablan en inglés con ellos, se comunican en inglés o incluso en español, obviamente van a tener muchísimos problemas porque el alemán le encanta ser preciso, ir al grano, ser directo. Y ustedes tienen que aprender de igual manera a ser directos, precisos y estar conscientes de lo que están hablando. Entonces el alemán es así porque la cultura es así y a mí me encanta que existan palabras súper específicas para expresar cosas donde no puede haber confusión. Algo muy interesante es de que se habla de que normalmente cuando uno es bilingüe, trilingüe o dependiendo de cuántos idiomas se hablan, que uno llega a tener diferentes personalidades. Y puede ser que sí, que pase, porque precisamente, como les decía, un idioma no solamente es una herramienta para conseguir algo, un idioma les va a ayudar a entender la cultura. Entonces, media vez ustedes empiecen a asimilar el idioma y empiecen a asimilar la cultura, obviamente va a haber un cambio en ustedes, no solamente a nivel general, sino que va a ser un cambio también en la forma como ustedes se expresan en ese mismo idioma. Entonces, puede ser que sí hayan ciertos cambios, no de personalidad, que cambien totalmente eh, como que si tuvieran personalidad múltiple, sino que únicamente al ustedes asimilar mejor la cultura, pues entonces van a poder comprender cuál es la manera más eficiente
y la mejor para comunicarse en ese idioma y la van a utilizar. Entonces, sí van a tender a comportarse un poco diferente en el idioma porque ya en su cerebro va a estar asimilado ese proceso cultural. Lo otro que es, bueno, aparte de del idioma alemán, que es muy preciso, es súper interesante que hay varios dialectos y lo interesante de estos dialectos es que están relacionados con las diferentes como gobiernos o reinos que existían antes de Alemania, antes de la Primera Guerra Mundial. Alemania no era un país en sí, sino que era el conjunto de un montón de reinos que ustedes pueden ver ahí. Incluso pueden ver en la gráfica donde está el reino de Sajonia, es donde está Dresden, ahí llega Alemania en la actualidad. Pero antes en realidad se extendía mucho más allá de las fronteras de Alemania. Y pues, por ejemplo, Bayern no era Alemania, sino que era un imperio formado por Austria y los bávaros. Y ellos tienen su propio dialecto, que pues otra vez es interesante porque está reflejando siempre, como les comento, parte de las diferencias culturales que hay en los diferentes grupos. Definitivamente la gente al este, la gente de Sajonia Alta, Sachsen-Anhalt y de Sajonia nada más, no van a tener una personalidad como la gente del grupo de Bavaria y Austria. El grupo de Bavaria y Austria fueron reinos muy importantes, reinos muy grandes y normalmente ellos todavía tienen como ese concepto de ser como algo más, como de haber sido un gran imperio. Son un poquito, se podría decir, más especiales, mientras que la gente del este, pues desde el inicio ha sido áreas que han sido mucho más pobres, mucho más relacionadas con, digamos, un sistema comunista y por lo mismo la personalidad de ellos también es un poquito más simple, más austera, eh, un poco también más calladas, no son también tan alegres como los del sur. Bueno, no quiero decir que no sean alegres, o sea, no tan expresivos sería mejor la palabra. El idioma, el dialecto alemán que se utiliza, el Hochdeutsch, el alemán estándar, es del centro del área de Hannover. Y bueno, si ustedes están aprendiendo alemán, ustedes van a sentir, y van a esa región, a Hannover, al centro, van a sentir, Hamburgo, Bremen, Hannover, van a sentir que es la parte que les habla más claro. Pero la verdad es que todos estos dialectos siempre han existido y pues todos son claros en realidad para la gente que son de esas regiones. Lo único que sucede es que la parte que se usó como o el idioma que se usó, el dialecto que se usó como el estándar es la parte del centro de Hannover. Y pues ese es el que aprendemos y ese es el que nos parece pues claro, aunque en realidad todas las demás variantes también lo son. Entonces, como les comenté, hay ciertas variaciones en cuanto a la conducta y eso también se refleja en el idioma, en el dialecto de Austria, por ejemplo, debido a que tuvieron una historia con Italia, hay una mezcla con latín. Eh, y bueno, aquí viene el tercer punto, que sería la diferencia que aún existe entre el este y el oeste y esto también es algo muy importante de entender. Mucha gente se viene a Alemania sin siquiera saber nada y pues creen que el país completo es igual y no lo es. Bueno, como les mencionaba, el este, que es la parte que está en rojo, estuvo dividida. Bueno, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el país fue dividido en 4 partes, una para Inglaterra, otra para Francia, otra para Estados Unidos y otra para la Unión Soviética. La parte que quedó con la Unión Soviética no fue al azar, aunque sí en un principio estuvieron hablando de quedarse la Unión Soviética con Austria, pero al final decidieron quedarse con esta parte al este, que es Sajonia, Sajonia Alta, Thüringen, y la parte a la parte de Polonia y decidieron quedarse con esta parte porque es parte también de la historia, o sea, esta división no ha sido así desde después de la guerra, sino que ha sido desde antes. Bueno, después de la guerra pues se dio en estas 4 partes, la posesión de los demás países no duró mucho, sino que después de la Segunda Guerra Mundial pues se fueron, pero siempre quedó una gran división, especialmente con el área del este, que es donde estaban los rusos, que por historia también era de por sí diferente desde el inicio. Entonces este es el mapa que en realidad existió desde 1961 cuando el muro se construyó hasta el 89 cuando el muro cayó.
Sin embargo, pues les digo que esas diferencias venían de mucho más atrás de la Segunda Guerra Mundial. Y pues hay que considerar que desde, o sea, el 61 al 89 fue bastante tiempo, pero en realidad son varias generaciones y 32 años desde la firma, desde que se unieron las dos Alemanias, no ha sido suficiente para pues cambiar eh, la personalidad, el desarrollo económico y el desarrollo cultural que tienen de diferente a las dos áreas. A pesar de que pues en Alemania completo existe un impuesto llamado de solidaridad que precisamente consiste en colectar dinero para poder ayudar al este a desarrollarse. Eh, por ejemplo, cuando el muro cayó, pues ya podían ver las diferencias en cuanto a la gente, en cuanto a los uniformes que se usaban, que los del este pues tendían a ser más parcos, más austeros, más soviéticos. Em, y bueno, parte, el este no es totalmente malo, se ha discutido mucho que debido a que siempre fue más pobre, a que había menos posibilidades, pues era la parte o es la parte que peor lo tiene, donde hay peores productos, pero no es cierto. Angela Merkel es una política, es una persona que vivió la mayor parte de su vida en Alemania del Este y aún así llegó a ser hasta ahora, pues se puede considerar que la mejor política que ha tenido Alemania precisamente por su carácter, por tener un carácter muy tranquilo, muy calmado, por su mentalidad austera, que a veces algunos países no lo han visto bien, y por sentarse a reflexionar detenidamente y no dejarse llevar por el ego u otros ímpetus. Eso la han hecho una gran política y esas son algunas de las características de la gente del este. Bueno, y pues no quiero hacer grandes comentarios, pero pues para los que ya estén en Alemania van a conocer a este político que es de Bavaria, cuyo ego es tan grande que a veces no le permite el favoritismo de la gente y no voy a comentar más. Pero es un ejemplo, un contraste entre un político de la Alemania del Este y un político de los que sería el otro lado. Otro gran reflejo que hay en la diferencia cultural entre Alemania del Este y el resto de Alemania es la selección de los partidos políticos que tienen. Bueno, es interesante ver que el norte de hecho ha sido totalmente el Partido Verde. El norte sí tiene una tendencia a ser diferente al resto de Alemania, pero más importante es ver cómo el este de Alemania ha escogido en su mayoría al AfD, que es Alternative for Deutschland. Es un partido político extrema derecha, se podría casi considerar neonazi, y es alarmante, extremadamente alarmante ver cómo Alemania del Este ha escogido en su mayoría a este partido político y sin importarles pues los mensajes tan racistas que a veces tienen. Y una razón principal es precisamente la historia de discriminación y de pocas oportunidades que han tenido los alemanes en el este, pues siempre fue considerado el país pobre, o la parte del país pobre, la parte del país donde no hay una buena formación y aún después de tantos años, recuerdo que el año pasado para el aniversario escuché una conferencia en la radio o un análisis en la radio donde se hablaba de cómo aún existen esas grandes diferencias. Gente que estudia en el este, en los estados del este, quieren conseguir trabajo en el otro lado de Alemania y les es imposible. Porque normalmente se considera que las universidades son malas, que no es realmente así, pero es una mentalidad que aún se tiene y que el pensamiento es retrógrado, pues obviamente si escogen el EFD lo debe de ser, pero es un círculo vicioso relacionado con también la falta de oportunidad. La industrialización en Alemania siempre estuvo relacionada con la riqueza de la otra parte, mientras que en el este las tierras en realidad no son tan ricas. Eh, Cuando hubo una sequía en el 2018 fue terrible. Es un área muy plana y alrededor pues hay algunas montañas que han impedido el paso de vientos y esas áreas quedaron súper secas por kilómetros y kilómetros. Entonces son áreas que tampoco son ricas, no hay desarrollo industrial, entonces no hay oportunidades de trabajo y eso mismo hace que la gente tampoco tenga oportunidades.
como en el resto de Alemania, y que por lo mismo tengan más rencor y por lo mismo caigan fácilmente presas de partidos como el AfD. Y bueno, solo para terminar con esta parte, quiero recalcar que sí, las diferencias no solamente datan del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, sino que en realidad son mucho más ancestrales. James Howes realizó un estudio donde pues él analizó las diferencias no solamente culturales, sino que también de la riqueza de las tierras. Y ustedes pueden ver otra vez en el mapa donde les muestro, donde en el este, o sea, donde está Sajonia, donde está Dresden, y arriba está Sachsen-Anhalt y toda la parte que era Alemania del Este, más parte de Polonia, pues el este era otro imperio, Prusia, y el reino de Sajonia, donde se consideraba que al este del Elba era el área más pobre, mientras que al oeste del Elba siempre fue el área donde se pudo desarrollar mejor la tecnología, el área industrial, donde había más empresas y por lo tanto más oportunidades. De igual manera, el sur, por ejemplo, de Alemania es mucho más católica, es la parte de Bavaria, que también está unido a Austria, mientras que el área de Baden y Württemberg eran dos ducados, dos reinados que se unieron y pues sí son diferentes, tienen también diferencias en el lenguaje, pero también había mucha riqueza y pues tienen mucha relación con naturaleza. Entonces eso también marcó muchísimo que el este fuera de alguna manera la parte como con menos oportunidades. De hecho, durante el 2018, por ser un área muy plana y que donde la humedad no llega, es un área seca, hubieron unas sequías enormes de kilómetros y kilómetros y muestra la diferencia del área geográfica, pero también de un imperio que desde 1800 existía. Entonces es algo más que también deben considerar y entender a la hora de venir a Alemania. El clima. Muchas veces se dice que pues el alemán es muy frío y pues se dice incluso que a veces el clima determina el carácter y pues sí, puede ser que sea cierto, puede ser que el carácter esté determinado en buena forma por el clima, porque obviamente a mí incluso me pasa cuando hay varios días nublados, con frío, no me dan ganas ni de salir, no me dan ganas de hablar con nadie, me siento hasta deprimida, mientras que cuando viene la primavera es tan maravilloso que todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere practicar. Entonces puede ser que sí haya alguna relación con el clima. Sin embargo, yo no diría directamente que es que algo que influye en la personalidad, sino que es algo, se podría decir que la gente durante miles de años han tenido que aprender a convivir. Y esto, por ejemplo, fue algo que me di cuenta ya conviviendo con alemanes, de que nosotros los latinos tenemos la gran ventaja, el privilegio de que nuestras tierras todo el tiempo tienen climas privilegiados y por lo tanto siempre podemos tener los productos para comer a la hora que queramos, bueno, no a la hora que queramos, pero cuando queramos, sea diciembre, o sea enero, o sea junio, el mes que queramos, nosotros vamos a tener nuestros productos para comer prácticamente. Mientras que acá no, media vez empiece a caer la temperatura, más o menos a finales de octubre, hasta marzo no se da nada en el campo. Bueno, hay ciertas plantas que son de invierno, pero la mayoría de los productos ya no se dan en el campo y por lo tanto el alemán aprendió, o la gente en toda esta región donde hay invierno muy marcado, aprendió a prepararse para el invierno y eso es algo que es muy muy obvio. Los latinos, por lo mismo de que no nos interesa tanto, creo que tenemos una tendencia a no sobrepensar las cosas, a no planificar a tan largo tiempo. El alemán tiene que planificar y por lo mismo creo que su carácter ha sido como de ser mucho más frío, de ser mucho más directo, porque es una cuestión de sobrevivencia, es algo que aprendieron y ya está innato en la cultura, incluso hasta en los genes, de que si quieren sobrevivir al invierno, pues tienen que prepararse y para ello tienen que concentrarse y tienen que ser directos porque el invierno puede llegar a ser muy largo en algunas regiones y por lo mismo tienen que concentrarse y ser directo de que es lo más importante, hay que ahorrar energía durante el invierno. Entonces puede ser que sea una de las razones por las cuales se determina que sean no solo fríos, sino que el carácter sea tan directo.
tan eficientes, se podría decir. Como les digo otra vez, no me gusta usar esa palabra porque pues, es algo relativo, que yo tendría un poquito de cuidado porque se puede ser eficiente siendo sociable, así que tal vez sería como fijado, muy centrado en lo que se debe hacer. Y por lo mismo también van a ser personas que te van a estar diciendo todo el tiempo qué hay que hacer y qué no hay que hacer, porque va a ser una cuestión de sobrevivencia. O sea, eso lo marcó en el carácter. Queremos sobrevivir. Tenemos un invierno muy fuerte donde no se puede cultivar nada, especialmente en ciertas regiones del país. Y por lo tanto, tenemos que planificar, tenemos que sentarnos y pensar, tenemos que ser directos. Entonces, creo que esto es algo muy importante considerar. Por supuesto, hay muchas otras culturas, como los rusos, que también tienen climas muchísimo más fuertes y se podría decir que no son tan fríos o tan directos como los alemanes. Eh, Sin embargo, pues hay otras diferencias culturales ahí y ellos se calientan el alma de otras maneras. Entonces pienso que sí hay que tomar en cuenta las diferencias culturales también. Y el clima, aunque sí es una cuestión de vida y muerte y les ha enseñado a planificar, no es el total determinante de la cultura, sino que tiene que ver otras cuestiones como los grupos étnicos, el idioma, etcétera, la historia. El cuarto punto es de que se menciona muchas veces que el alemán es grosero porque es muy directo, y que a veces dice las formas de una manera que no es muy educada y eso es porque pues ellos tienen esa tendencia a siempre ser honestos, siempre decir lo que es correcto, eh, pero la verdad es que no lo hacen de una manera descortés. Lo que pasa es de que para empezar el idioma alemán tiene un sonido muy fuerte. De hecho, yo cuando aprendí alemán, pues todavía me dicen mucho de que sueno por cómo es el idioma español, mi pronunciación es con la forma del idioma español, pues que mi pronunciación en alemán es muy suave, pues ellos pronuncian diferente a las palabras y por lo mismo, al pronunciarlas en alemán suena como que estuvieran peleando, pero no lo está, la pronunciación del idioma es así, suena muy fuerte. Además, un desconocimiento del idioma también permite esta confusión porque eh, pues uno cree que ellos están siendo descorteses y no usan ninguna forma de educación y la verdad es que sí las usan, pero no las conocemos. No solamente Vite es usado para ser educado, de hecho Vite es la más vulgar y hay muchísimas formas que hay que conocer, por eso hay que estudiar el idioma para entenderlo y media vez uno los entienda, pues ya podrá entender o podrás darte cuenta que están siendo educados. De hecho, nosotros sonamos no educados cuando hablamos alemán porque no las usamos. Otra cosa es de que nosotros los latinos estamos muy acostumbrados a no ser directos, a irnos por la tangente, a dar vueltas, en vez de decir directamente lo que pasa, sino que vamos como, mira, esto, hablamos de otras cosas y nunca llegamos al punto. Además de que nos encanta usar diminutivos, no voy a decir de qué países se hace, pero en mi país se usa tu relojito, tu telefonito y eso pues nos hace sentir que somos más amables, pero en realidad solo estamos dando un montón de vueltas. Y no es únicamente en nuestros países latinos, de hecho hay otros países latinos que son más directos y lo sienten y otras culturas también, nos tenemos una tendencia a demasiado dar vueltas, a no ser directos y complicarnos la vida. Ellos no son así, ellos son directos y la verdad es que es bueno saber dónde uno esté parado y que te sean directamente honestos. Eh, Les encanta la argumentación y es en parte pues algo de sobrevivencia, tienen que sobrevivir y por lo tanto tienen que dar bien sus argumentos para saber las razones reales de por qué tú dices o haces algo. Y por lo mismo ellos esperan que tú seas así. No es que estén peleando, no es que quieran llevarte la contraria, es una forma de aclarar las cuestiones y creo que es también por qué nosotros en Latinoamérica no podemos tener gobiernos buenos, porque nunca enfrentamos las cosas directamente, nunca llegamos al fondo, porque no podemos argumentar de una forma clara y directa, con argumentos bien basados. Entonces eso es algo muy importante y no es que sean groseros, es una forma realmente cultural y de sobrevivencia que ellos han tenido. Además, ellos necesitan mucho tiempo para realmente sentir confianza en ti, no se desarrollan relaciones superficiales, sino que son muy profundas
Y por lo mismo no hay contacto al inicio, sino que ellos necesitan un espacio, un tiempo para poder darte su amistad, y de igual manera también esperan que tú seas serio al inicio. Si andas sonriendo por todo, pues lo van a ver como que no eres serio, o que todo lo tomas a la ligera o en broma, y lo van a tomar mal. Entonces, pues son algunas cosas que ustedes tienen que entender para poder entender que en realidad el alemán no es grosero, sino que simplemente hay una confusión con el idioma, no lo sabemos usar y tampoco entendemos lo importante que es una argumentación bien basada y directa para poder resolver muchos problemas. El quinto punto, pues, es la sombra de la historia. Este es el punto quizás más importante de la historia actual alemana. Y es pues que todos sabemos que Alemania es muy famoso por el Holocausto y un señorcito de un bigote curioso que no quiero mencionar. De hecho, el nombre de él no se puede mencionar en Alemania. Y pues imagínense que nosotros como extranjeros, como turistas, podemos ir las veces que querramos a los campos de concentración. Yo fui una vez y eso fue más que suficiente para mí. También fui al Museo de la Topografía del Terror, donde hay fotografías de los cadáveres y muchas otras cosas horribles que se vivieron en ese tiempo, y fue más que suficiente para mí. Yo quedé choqueada. Imagínense, uno como extranjero puede decir si va o si no. Me imagino que hay muchísimos que jamás han ido a uno. Ellos, sin embargo, tienen que ir obligatoriamente. Ellos tienen un constante recordamiento, todo el tiempo se les está refrescando lo que pasó. Lo llevan en la escuela, lo estudian, viven, crecen con eso. Es obligatorio asistir a estos campos de concentración para los estudiantes, además de que hay canales, se repite a cada tiempo en conmemoraciones. Entonces es algo que está sobre ellos como un gran peso sobre sus espaldas. Además, tienen el compromiso de no repetir lo que pasó, y por lo mismo es que tratan de ser totalmente correctos para no repetir lo que pasó en el pasado, para no dejar que esto vuelva a suceder, y de igual manera tratan de ser muy honestos. Hay cosas positivas. Las positivas son que, pues, por la culpa que sienten, están muy abiertos y muy tolerantes, y eso es beneficioso para nosotros. Eh, lo negativo es de que pues la policía es tan tolerante que tiene hasta miedo, el gobierno también. Alemania es, creo que, de los únicos países en Europa donde nunca se toman decisiones directas y determinantes sobre determinadas cosas, mientras otros países lo hacen. Austria, por ejemplo, donde no cayó la culpa directa sobre el holocausto, pues ellos sí se toman las medidas o tienen el valor de decir ciertas cosas que no quieren, mientras que Alemania siempre trata de ser como delicado, tener mucho cuidado, es ser más tolerante y más abierto, al punto de que incluso la policía a veces raya en lo de ser un poco tontos. Otro gran problema es lo que les mencionaba, de las dificultades que ha tenido el la discriminación, la falta de oportunidades, y lo han visto como esa sombra de la historia, como que ya ha sido suficiente de tener tanto los pies sobre la espalda, y que quieren quitarse esos pies, quieren quitarse pues que los estén maltratando y que los estén señalando, y lamentablemente gente que no tiene mucha educación pues está tratando de dejar ya la culpa de lado y empezar a ser otra vez extremista de derecha, pero es algo que no, o sea, que aunque en el este está muy marcado, les he de decir que Alemania jamás llegaría a los niveles que tienen otros países, como en el este europeo, de Polonia, República Checa y Hungría, donde sí hay más extremismo de derecha y mucho más discriminación. ¿Hay neonazis en Alemania? Sí, especialmente en ciertas regiones menos privilegiadas, pero jamás como en el resto de Europa. Así que es algo que también deben considerar muy, muy bien. La sombra de la historia del Holocausto. Vayan a los museos, conozcan la historia, no solamente esperen recibir, sino que también aprendan de la cultura. Y pues si quieren aprender algo más, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor escriban aquí en los comentarios o escríbanme al correo. Muchas gracias.